Imagina esto por un momento. ¿Y si la Biblia que conoces no está completa? ¿Y si hay capítulos que nunca te leyeron en la iglesia porque fueron considerados demasiado incómodos, demasiado reveladores? Hay un libro antiguo que pocos se atreven a mencionar. No está en las Biblias que usamos cada domingo, pero fue considerado sagrado por una de las iglesias más antiguas del cristianismo. Se llama el Libro de los Jubileos, y lo que contiene podría sacudir los cimientos de tu comprensión de la historia sagrada. Este libro es como un eco perdido del Génesis. Le llaman el Génesis pequeño, pero lo que revela es enorme. En sus páginas no solo se narran detalles sobre la creación, sino que se mencionan ángeles, ciclos celestiales, leyes divinas que no están en ninguna otra parte del canon tradicional. ¿Quién escribió estas palabras? ¿Por qué fueron borradas del camino de la mayoría? ¿Y qué verdades están escondidas en ese silencio? Algunos dicen que su exclusión fue necesaria. Otros creen que su contenido era demasiado revelador para permitirlo circular libremente. Lo cierto es que fue prohibido en casi todo el mundo cristiano, y su mensaje quedó sepultado bajo siglos de polvo, miedo y teología selectiva. Pero no desapareció, porque lo que viene del cielo nunca muere. Solo espera, y hoy el eco de ese libro perdido ha vuelto a escucharse. Y su pregunta sigue viva. ¿Estás listo para escuchar lo que fue silenciado? Si algo dentro de ti intuye que hay más de lo que siempre te enseñaron, suscríbete a Voces de Fe. Aquí lo olvidado vuelve a hablar. El Libro de los Jubileos no es un invento moderno ni una ficción religiosa. Es un texto ancestral que formó parte de la tradición judía antigua y que hasta hoy sigue siendo considerado sagrado por la Iglesia Ortodoxa etíope. Pero fuera de ella fue ignorado, silenciado, borrado del mapa bíblico. Este libro no niega el Génesis, lo detalla, lo amplía con relatos celestiales, nombres de ángeles, leyes divinas y cronologías exactas. Allí encontramos conversaciones entre el cielo y los patriarcas, instrucciones transmitidas por seres celestiales y descripciones precisas de cómo Dios reveló su voluntad en un tiempo anterior a Moisés. Le llaman el Génesis pequeño, pero quienes lo han leído con el corazón abierto saben que es grande en profundidad. ¿Sabías que según este libro, los ángeles jugaron un papel clave en la creación? ¿Que Dios estableció un calendario celestial desde el principio, distinto al que el mundo sigue hoy? Y que ciertas leyes espirituales fueron dadas a los hombres mucho antes del Sinaí. En Jubileos se nos habla de la pureza del linaje, de la caída de ciertos seres celestiales y de advertencias que no aparecen en ningún otro texto bíblico. No es una simple repetición del Génesis. Es una expansión que pone en jaque muchas lecturas tradicionales. Y tal vez por eso fue prohibido. Porque donde hay demasiada luz, también hay temor de lo que pueda revelar. ¿Por qué la mayoría del cristianismo decidió ocultarlo? ¿Era demasiado místico? ¿Demasiado simbólico? ¿O tal vez decía verdades que chocaban con las estructuras de poder religioso? El Libro de los Jubileos describe un universo donde el cielo interactúa constantemente con la humanidad, donde los ángeles no son adornos de vitral, sino mensajeros activos con autoridad para enseñar. Y eso cambia todo. Presenta a los patriarcas no como figuras pasivas, sino como portadores de un conocimiento profundo, una especie de sacerdocio antiguo que entendía los ciclos celestiales, el orden espiritual y la guerra invisible entre luz y oscuridad. Para muchos líderes religiosos de siglos pasados, este tipo de enseñanza no solo era incómoda, era peligrosa, porque despertaba la conciencia, sacaba al creyente de la pasividad y lo conectaba con un Dios que habla más allá de los límites impuestos por los hombres. Imagínate, si todos supieran que hay capítulos de la historia sagrada que fueron cerrados a propósito, porque podían alterar lo que ya se había institucionalizado. Eso no solo cuestiona la historia, cuestiona el control. Y por eso quizás este libro fue relegado a los márgenes, olvidado en cuevas, excluido de concilios y etiquetado como apócrifo. Pero lo que es verdad, tarde o temprano regresa con fuerza.
Todos hemos escuchado la historia de Abraham e Isaac. El padre de la fe sube a una montaña, con su hijo cargando la leña del sacrificio, y justo cuando levanta el cuchillo, un ángel lo detiene. Un relato que conmueve y desconcierta, pero que en el libro de los Jubileos se cuenta con otro nivel de profundidad. Allí, este evento no es simplemente una prueba personal, es el escenario de una guerra espiritual entre el bien y el mal. En Jubileos aparece un personaje desconocido para muchos, Mastemá, también llamado el jefe de los espíritus acusadores, una figura similar al Satanás del libro de Job, que no actúa como rebelde externo, sino como parte del sistema de justicia celestial. Es él quien sugiere poner a prueba a Abraham, es él quien desafía su fidelidad, no por castigo, sino para comprobar su obediencia. Y lo más impactante es cómo se describe esa escena, no como un simple mandato divino, sino como un enfrentamiento entre lo que Dios sabía y lo que el enemigo esperaba. Según Jubileos, Dios no quería el sacrificio, sino demostrar que la fe verdadera no se rinde ni ante la oscuridad ni ante la lógica. Ese día, Abraham no solo cargaba leña, cargaba el peso del silencio, de la duda y de un combate invisible que se libraba en los cielos y en su corazón. El texto muestra a Abraham como algo más que un padre obediente. Lo presenta como un guerrero de luz, alguien que sostiene su fe mientras todo parece derrumbarse. El dolor, la incertidumbre, la imposibilidad lógica eran parte del arma que Masta quería usar para quebrarlo. Pero Abraham sube la montaña no por resignación, sino por convicción profunda en la bondad de Dios, aunque no tuviera pruebas visibles. Y eso, según Jubileos, fue lo que desarmó al enemigo. Lo que detiene el sacrificio no es solo la obediencia, sino la confianza ciega de un corazón que se niega a desconfiar. Dios no prueba para destruir, prueba para revelar el poder que ya sembró en quienes ama. Y Abraham fue prueba de que es posible superar el ataque más oscuro. Si uno cree, aunque no entienda, si uno obedece, aunque todo duela, si uno ama a Dios más que a su lógica o sus propios sueños. En este relato el sacrificio no fue físico, fue emocional, espiritual, absoluto, y eso fue lo que marcó la victoria. Tal vez por eso este texto fue incómodo, porque muestra que la verdadera guerra no se libra con espadas, sino con fe. Y esa clase de fe no se enseña, se encarna. El libro de los Jubileos no solo amplía historias, también cuestiona algo que muy pocos se atreven a tocar, nuestro calendario. Según este texto, Dios estableció desde la creación un ciclo perfecto de 364 días, dividido en semanas exactas de 7 días, y con fiestas y tiempos sagrados ajustados a esa estructura divina. Ese calendario, revelado por ángeles a los patriarcas, regía las estaciones, las festividades, los sacrificios y reflejaba la armonía del cielo con la tierra. Pero luego, dice Jubileos, la humanidad cambió el conteo. Se adoptaron calendarios lunares, solares fragmentados, y con ellos se perdió el ritmo original de Dios. Y ese error o esa rebelión no fue sin consecuencias. Las fiestas dejaron de caer en su tiempo exacto. El orden sagrado se rompió, y poco a poco el tiempo dejó de ser una expresión de lo eterno para volverse solo cronología humana. Imagínate vivir creyendo que estás honrando a Dios en el día correcto, pero en realidad estás desfasado con el cielo. Esa es la advertencia silenciosa que hace este libro. Y tal vez por eso fue silenciado, porque despierta una pregunta peligrosa. ¿Estamos viviendo bajo el tiempo de Dios o bajo un tiempo que nos impusieron sin preguntarnos? En Jubileos, el tiempo no es solo una medida, es una conexión espiritual. Cada día tenía su propósito, cada séptima semana su bendición, cada ciclo completo su renovación. Y todo eso formaba un ritmo que alineaba al ser humano con el cielo. Pero cuando ese ritmo se quebró, el alma humana comenzó a sentirlo, sin poder explicarlo. ¿Nunca has sentido que el tiempo no alcanza, que hay un desorden invisible en tus días, que la vida avanza, pero no fluye? Quizás no es solo estrés moderno,
Quizás es el resultado de vivir fuera del compás para el que fuimos diseñados. Porque Dios no solo nos dio mandamientos, también nos dio un tempo, un latido invisible que sostenía la creación. Y al cambiar el calendario, algo en nosotros también se desconectó. Las fiestas bíblicas fueron reemplazadas. Las lunas dictaron fechas inestables. Y los eventos espirituales dejaron de resonar con su poder original. Jubileos no nos acusa, nos recuerda, nos llama a reconsiderar si lo que hoy consideramos normal es realmente lo que fue establecido por Dios. Y quizás entender esto no cambiará tu reloj, pero puede reconectar tu corazón con el ritmo del cielo. A lo largo de la historia, muchos textos fueron debatidos, discutidos o descartados. Pero el libro de los jubileos no fue solo ignorado, fue deliberadamente prohibido en la mayoría del mundo cristiano. Y eso no se hace con algo irrelevante, sino con algo incómodo. ¿Qué podía tener este libro que lo volvía tan riesgoso? En sus páginas, Dios no aparece distante, sino hablando directamente con los hombres a través de ángeles. Los patriarcas no solo obedecen, reciben revelaciones profundas, detalladas, precisas. El tiempo, las fiestas, los códigos de vida, todo está revelado con orden celestial. Y al mismo tiempo, todo eso desafía la estructura establecida por siglos. La religión organizada necesita estabilidad, reglas claras, fechas fijas, una liturgia común. Pero Jubileos rompe ese molde. Presenta un modelo donde Dios instruye directamente, donde la tradición humana es secundaria, y donde el calendario actual queda en entredicho. ¿Era este libro demasiado adelantado? ¿Demasiado místico? ¿O demasiado verdadero? Quizá no fue silenciado por error, sino porque quien lo leía con discernimiento despertaba. Y una fe despierta no se puede controlar. Hoy, siglos después, ese libro vuelve a salir a la luz. No desde un púlpito, sino desde el hambre de quienes buscan más que dogmas, más que reglas, más que fragmentos, buscan la totalidad. Y el libro de los jubileos no es un reemplazo de la Biblia. Es un espejo que la complementa, que la reta, que la profundiza. Nos recuerda que la historia sagrada no fue escrita para encajar en moldes, sino para elevar nuestra conciencia espiritual. Nos invita a ver que el mundo espiritual no es un mito. Es real, estructurado, vivo y lleno de señales que aún no comprendemos del todo. Y nos confronta con una verdad incómoda. Quizá no fue Dios quien se alejó, sino nosotros los que dejamos de escuchar todo lo que Él dijo. Este libro olvidado no viene a dividir, sino a inspirar una fe más completa, más consciente, más celestial. Porque al final no se trata de tener más información, sino de volver a alinear el corazón con lo que Dios quiso desde el principio. Quizá por eso este libro no murió. Solo estaba esperando que alguien volviera a abrirlo. Si este mensaje despertó preguntas, hambre o asombro en tu interior, suscríbete a Voces de Fe. Aquí no solo contamos historias, rescatamos lo que otros quisieron enterrar y lo hacemos con reverencia, con profundidad y con fe.